Hola, nos da muchísimo gusto recibirlos como cada jueves. Alma Aldana, Claudia Hernández, Hijas del Viento. Y pues tenemos hoy a una personalidad que ha aportado desde varios rubros, ya iremos conociendo su trayectoria, su valiosa trayectoria, todo lo que nos ha aportado desde la antropología, desde la sexología y bueno, desde otros rubros porque también es un hombre muy creativo que viene a compartir con nosotros toda su valiosa trayectoria y experiencia y hoy lo honramos por su labor, por su valiosa labor aquí en Hijas del Viento. Alma, ¿le quieres dar la bienvenida? Javier, corazón, gracias por aceptar nuestra invitación de poderte entrevistar para registrarlo en la historia de la memoria de Facebook y YouTube ahora, tu trabajo tan impresionante de muchas áreas. Gracias por aceptar, Javier. Un beso Gracias a grande. ustedes por invitarme. Bueno, pues bienvenido y nos gustaría leer un poquito de su trayectoria. Javier Lizárraga Cruchaga es antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, especializado en antropología del comportamiento, sexualidad humana, maestro en ciencias antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios y tesis de doctorado en antropología concluidos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, cofundador en 1979 del Instituto Mexicano en Sexología, IMESEX, secretario general del Comité Organizador del Cuarto Congreso Mundial de Sexología, organizador y ponente del Encuentro Nacional de SIDA, Sexualidad y Sociedad, investigador titular C de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia, director de la Dirección de Antropología Física del INA, activista gay desde 1977 en la Academia y en Grupo Lambda de Liberación Homosexual y Grupo Guerrilla Gay, coordinador del evento sexopolítico cultural Los Martes del Taller, coordinador del Seminario Permanente de Antropología del Comportamiento en la Dirección de Antropología Física del INA, miembro del Seminario de Antropología y Evolución en la Coordinación Nacional de Antropología. Entre otras muchísimas cosas, Javier, ¿no? Perdí la imagen, ya no los veo. A ver. Sí, A ver. sí lo logramos ver a usted, sí lo vemos, ¿ya lo Sí. recuperó? No. ¿No? Te vemos perfecto y te escuchamos perfecto. Sí, yo no veo a nadie porque me apareció de repente un anuncio. Uh-huh. ¿Nos quiere decir qué es? Es un anuncio, entonces yo creo que me salgo y vuelvo a entrar. Sí, está bien. Yo creo que nos sacas a todos y volvemos a entrar, Claudia. No, él puede salir sin volver a entrar. Ok, él puede salir sin volver a entrar. Gracias, gracias. No hay problema. Aquí ya estoy otra vez. Perfecto. Muy bien, ¿ya nos ve? Sí. Ah, qué bueno, que ya estamos aquí en comunicación. Perfecto, Alma, estabas comentando. Ah, sí, ¿dónde estábamos? Bueno, genial. Bueno, Javier Lizárraga, además de ser antropólogo físico, es pintor, es poeta, es escritor, tanto de novelas como de sexología, como de política sexual y diversidades. Es pionero en el mundo de la diversidad y en la sexología. Tiene cosas maravillosas y muy interesantes. Entonces, no podíamos no verlo el día de hoy. Acabamos de leer su currículum, Clau, ya se me fue la vida. Sí, tú lo leíste, ¿verdad? Sí, nada más faltaban algunos de los libros, pero si no, al final los vamos a pasar. Sí, muchas gracias. Pues podemos empezar. Javier, ¿quién es Javier Lizárraga? Sus orígenes que tuve el honor de conocer. Afortunadamente a tu padre y madre tan talentosos. Y cuéntanos un poco de quién es Javier Lizárraga, cuál es su historia y sus antecedentes de vida.
Bueno, yo soy hijo de refugiados españoles que perdieron la guerra cuando Franco, pero mis padres se conocieron aquí en México. O sea, si no llega a ser por Franco, pues yo no nazco, ¿no? Y entonces ahí empieza la primera forma de vivirme en la contradicción. No querer a ese señor, pero si no llega a ser por ese señor, yo no nazco, ¿no? Mi padre era pintor profesional. Su primera esposa fue Remedios Varo. Su segunda esposa fue mi madre, que era fotógrafa. Los dos eran de Navarra y los dos se nacionalizaron mexicanos. Y mi madre estaba orgullosa de que ella pudo votar en las elecciones, en las primeras elecciones que las mujeres pudieron votar en México en 1952, porque se acaba de hacer mexicana y entonces tuvo derecho a votar. Yo no sabía realmente qué estudiar porque quería estudiar todo. O sea, yo quería ser psiquiatra porque me encantaba el comportamiento. Quería ser psicólogo, pero no me convencía porque las escuelas en aquella época, en aquella remota época, solamente daban dos visiones, o psicoanálisis o conductismo. Y dije, no, pues yo quiero conocerlas todas y ver por qué línea me decido. Me interesó la arqueología y entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia por pura casualidad. La encontré un día porque nadie sabía dónde estaba. Y tuve un pésimo maestro de introducción a la arqueología, que era también un refugiado español, pero era un hijo de la tal por cual. Y entonces dije, no, y me amenazó que yo no iba a recibirme nunca. Le dije que las posibilidades de que él se muriera antes que yo eran muchas. Pero entonces decidí, bueno, cuáles habían sido mis mejores maestros. Resulta que eran antropólogos físicos. Y como también me encantaba la biología y me encantaba la historia y me encantaba la evolución humana, pues dije, pues de aquí soy. Ahora bien, dentro de la antropología física, lo que decidí era no olvidar esta otra parte que me interesaba mucho, que era el comportamiento. De hecho, tú dijiste que yo escribía novelas. No he escrito novelas, he escrito obras de teatro. Justamente porque en el teatro es el comportamiento, lo estás viendo en escena, y como autor tienes que pensar como diferentes personajes, igual que una novela, ¿no? Pero nunca he podido con una novela. He intentado, pero no he podido. Entonces, pues finalmente me opté por inventarme un área que es la antropología del comportamiento. Antes, Santiago Genovés se dedicaba al comportamiento, pero no hablaba de antropología del comportamiento. Él tenía unas ideas, etcétera, pero yo sí instituí, digamos, un área que ahora ya es reconocida. Y bueno, el libro que realicé como tesis del doctorado, en realidad es un libro que me tardé 40 años en escribir. Creo que es mi obra magna. Y afortunadamente con ese libro, que fue el de Alicia, el comportamiento a través de Alicia, con ese libro gané el Premio Nacional de Investigación en Antropología Física por parte del INAH. Y bueno, he escrito algunos otros libros sobre algunos aspectos del comportamiento. Está ahora en prensa justamente uno sobre sexualidad, que saldrá dentro de un año, me imagino. Pero también he escrito, digamos, sobre otras cuestiones de antropología, como es de evolución, como es incluso de tafonomía. Van a ver que hay un libro que es tafonomía, que la gente no sabe lo que es eso, que es el estudio de todo lo que le ocurre a un cuerpo a partir de que se muere hasta que se desintegra. ¿Por qué me metí a trabajar en eso? Básicamente porque era el área de una amiga y me dice, ¿por qué no escribimos un libro juntos? Bueno, pues vamos a escribir un libro. Y lo que hicimos fue reunir una serie de artículos y yo participé en algunos, pero he tratado de explorar numerosas áreas
pero obviamente el comportamiento, y uno de ellos particularmente la sexualidad, ha sido fundamental, porque también como activista, pues he sido activista sexopolítico y ahí la sexualidad es el eje, ¿no? Un poco esa está la visión de quién es Javier Lizarraga. Gracias, Javier. Muchas gracias. Platícanos un poquito de, ya nos dijiste de esta, bueno, tú innovaste esos estudios en la Escuela Nacional de Antropología y fue muy importante con tu libro de tesis doctoral. ¿Cómo y por qué entraste a la sexología? Bueno, lo de la sexología fue muy chistoso. Mi tesis de licenciatura y maestría traté el comportamiento y obviamente mencionaba algunas cuestiones de sexualidad. Pero cuando llegué a España en 1977, pues me integré, digamos, a lo que era el activismo gay, homosexual allá en España. Participamos, tú participaste también en la primera marcha que hubo en España. Así es. Y al regresar, una prima, Ana Mari, le dijo, yo tengo un amigo que es psiquiatra que se dedica a la sexología, que quiere hacer un estudio sobre homosexualidad y me preguntó si yo conocía algún antropólogo y obviamente te dije que tú. Y entonces fue cuando conocí a Juan Luis Álvarez Gallú y participé como oyente para dar testimonio en la sesión de homosexualidad. Participé como oyente en el primer taller y luego fui junto con él y con Rafael Macín y otros, fuimos creando nuevos talleres hasta crear los 10 que se daban hasta que yo me salí, no sé cuáles de esos sigan existiendo, pero hicimos 10 talleres, ¿no? Parece que todos, Javier, todos. Estaba Esther Corona después y yo, ¿no? No, pero Esther Corona nada más participaba en el primero, ¿eh? En el primero nada más. En el primero nada más. Ya después no participaba. Y luego Rafael Macín luego ya se fue de México, entonces ya estábamos otro grupo. Se fue a Brasil. Pero creo que fue una gran experiencia. Se formó Paco Delfín, que es un gran amigo y un gran sexólogo. Se formó también Oscar Chávez, que también fue alumno nuestro y ahora es un gran amigo y al cual admiro también mucho. Y pues así fui introduciéndome en lo que fue la sexualidad, el estudio de la sexualidad, la sexología, hasta que en 1984 tuve un desacuerdo con Juan Luis y me salí de IMESEX y seguí con mi trabajo en la ENA, obviamente, en donde logré que se metiera en la currícula sexología, antropología del comportamiento y sexualidad humana. Fue la primera escuela de nivel superior que tuvo como materia obligatoria sexualidad humana. Maestro, en esta vida que habla usted de sentir, hacer y luchar, ¿cómo fueron esos primeros grupos de activistas homosexuales? Bueno, algunos veníamos con una cierta experiencia adquirida ya en España, que fue mínima, pero fue un principio. Y aquí fue muy interesante porque en 1978, cuando ya habíamos regresado, asistimos a un grupo que era Sexpol, que era un grupo pero era interno, era trabajo interno, no salían a la calle. Era lo que en esa época se llamaban awareness, ¿no? De trabajo personal. Pero ahí nos reunimos muchos, entre ellos estaba Alma, estaba Claudia Hinojosa, estaba José Ramón Enríquez, Bruce Swansea, etcétera. Y dijimos, esto está muy bien, pero también hay que salir a la calle. Hay que visibilizar esto y desmitificar, enseñar a la gente lo que es realmente la homosexualidad en su gran diversidad, ¿no? Entonces,
fundamos el grupo Lambda de Liberación Homosexual. Concretamente yo propuse el nombre porque mucha gente no tenía ni idea de qué se referían con Lambda. Lambda es una letra griega, pero que en un congreso en Edimburgo en 1974, si mal no recuerdo, se tomó la lambda como un símbolo internacional de liberación homosexual. Hay diferentes versiones, unos dicen que porque con la L empieza la palabra libertad, etcétera, pero al parecer en realidad se tomó porque el Sagrado Batallón de Tebas, que era de un ejército de parejas homosexuales, en su escudo tenían una lambda. Otro símbolo era el hacha doble, que es el símbolo concretamente que esgrimieron las lesbianas activistas en muchas partes del mundo. Y en esto ya habíamos formado el grupo Lambda, y un día encontramos en el periódico, de acuerdo perfectamente, el 27 de julio de 1978, aparece una pequeña nota sobre la conmemoración del asalto a Moncada de la Revolución Cubana. Y decía, y había un contingente de homosexuales. Es la primera vez que se habla de un contingente de homosexuales. Nosotros estábamos planeando hacer un contingente en la marcha del 2 de octubre para conmemorar los 10 años de Tlatelolco. Nos pareció maravilloso que hubiera otro grupo que ya daba la cara. Nos parecía muy poco adecuado que hubiera sido el 26 de julio de la Revolución Cubana, siendo que en Cuba ya la revolución había puesto campos de concentración para homosexuales y que era profundamente homófoba. Pero obviamente descubrimos después, ya en el 2 de octubre, conocimos al grupo FAR, al Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que era el que había salido en julio, y además nos encontramos con Jean María Castro, que ahora tenía un nuevo grupo que se llamaba Oikabet. Ella antes participaba en otro grupo que era Ácratas, que también era un grupo que no salía a la calle, y ella también quería salir a la calle, y entonces ahí nos reunimos 3 grupos decididos a salir a la calle, y algunos homosexuales y travestis, trans, etcétera, que se nos unieron en esa marcha de conmemoración, pero fuimos básicamente 3 grupos: el grupo FAR, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el grupo Lambda de Liberación Homosexual, y el grupo Oikabet, que son mujeres guerreras que esparcen flores. Entonces, digamos, esos son los inicios. La primera marcha en realidad se da en 1979, al año siguiente, pero la policía nos chamaqueó. Nosotros queríamos ir por Reforma y nos desviaron por la calle de Lerma. Y entonces concluyó en la Plaza Carlos Finlay, atrás del Monumento a la Madre. Y yo siempre he dicho que esa era la marcha del closet, porque nos metieron al closet, ¿no? Literalmente. Y no solamente eso, yo creo que para que se olvidara nuestra existencia, después en ese parquecito, en esa glorieta Carlos Finlay, construyeron un edificio del gobierno, ¿no? Ya no existe tal parquecito, ya no existe tal plaza, y ahora hay un edificio del gobierno. Entonces, pero al año siguiente ya sí conseguimos salir desde los Niños Héroes, cruzar la Puerta de los Leones y llegar hasta el hemiciclo a Juárez. Mucha gente piensa que no se llegó al Zócalo por temor o porque no nos dejaron. Falso. Desde el principio quisimos llegar al hemiciclo a Juárez, justamente porque el derecho al respeto ajeno es la paz. Ese era el motivo de por qué llegar al hemiciclo, que nosotros rebautizamos como el homociclo. Entonces, un poco esos son los orígenes, que eran muy lúdicos, pero eran muy combativos, eran muy políticos. Actualmente es más carnaval que otra cosa, ¿no?
Por qué consideras ahorita, después de tantos años, pero en esa época, salir a la calle? ¿Por qué fue tan importante? ¿Qué Bueno, había que romper? ¿Qué estaba pasando entonces? yo creo que había que romper el silencio y había que romper la invisibilidad. O sea, yo estoy convencido de que de alguna manera todos los grupos que salimos a la calle en el mundo entero, eh, nos empapamos de la propuesta feminista que también estaban saliendo a la calle desde el siglo XIX, ¿no? Entonces dijimos, bueno, están haciéndose ver y demandando públicamente cuáles son sus necesidades, sus derechos que están considerando que denunciando las violaciones a su dignidad, etcétera. Nosotros tenemos que hacer eso. No lo dijimos conscientemente, pero por ejemplo el grupo Lambda era un grupo mixto de hombres y mujeres y nos declarábamos feministas. De hecho, me acuerdo cuando se fundó el FENALIDEM en la universidad, un frente de feminista, participamos los de Lambda y participamos hombres de Lambda. Y las mujeres del Partido Comunista nos querían sacar. Y entre las que nos defendieron para que estuviéramos ahí, porque estábamos en la misma lucha sexopolítica, una de ellas fue Marta Lamas, por ejemplo, ¿no? Así es. A la cual tengo la fortuna de conocer desde que yo era niño, porque su hermano era mi compañero de estudios en primero, segundo, tercero de primaria. Y ella era compañera de clase de mi prima Ana Mari, la que me presentó luego a Juan Luis Álvarez Gallú, porque el mundo es un pañuelo y la mitad lo estamos usando todos nosotros. Muy bien. Un poquito en esa época, hablando de cuando comentaba de Álvarez Gallú, al ver la existencia de la tabla 15 y usted participó para hacer modificaciones en esa tabla, ¿cómo fue su aportación? A ver, yo no participé. Yo esas modificaciones las empecé incluso antes de conocer a Juan Luis. Ah, ok, perfecto. O sea, Juan Luis no participó. Esa tabla la hice yo solito. De hecho, y esto lo voy a decir, no lo he dicho muchas veces, pero cuando salió el primer libro en el que yo escribí 3 capítulos, a mí no me pusieron como autor. Y cuando un día yo llego a IMESEX y estaban cosas para llevar a la imprenta, a la editorial, y estaba mi tabla, y ponía tabla 1 de 15 y modificado por Álvarez Gallú. Y yo dije, ¿qué? Y entonces la quité y volví a poner 15 Lizarraga, porque fue mi tabla. Es una tabla que yo empecé a trabajar en 1977, cuando conocí la tabla de 15, que me pareció una maravilla, pero que dije, esto está hablando nada más de la gente que tiene relaciones. Pero también resulta que hay homosexuales que son vírgenes. Igual que hay heterosexuales vírgenes e igual que hay bisexuales vírgenes. Y esto tiene que estar reflejado en la tabla. Entonces, por eso hice esa propuesta, que de hecho en el Congreso Mundial de Sexología, de repente, en el 4º Congreso Mundial de Sexología, de repente oigo unas voces de un individuo que andaba buscando, pues, estaba furioso porque había visto lo que iba a ver en el programa, y era justamente Walden Pomeroy, uno de los colaboradores de 15. Y yo, ayudando por Juan Luis y demás, les dije, bueno, ¿saben qué? Le doy copia de mi ponencia, le voy a pedir que se las traduzcan al inglés, y si usted tiene algo que criticar después de haberla leído, bienvenido. Pero antes no, porque yo no estoy insultando a 15 en absoluto. Casualmente en ese congreso hubo 2
colaboradores de Kinsey. Valme Pomeroy, que fue el que se enojó, y luego Paul Gebhardt. Paul Gebhardt, en cambio, le encantó la propuesta y además copresidimos una mesa plenaria, ¿no? Pero yo hice esa tabla con la idea me gustó mucho la idea de los continuos y la sigo usando para otras cosas, pero además me pareció importante rescatar, uno, la diversidad de la bisexualidad interna, ¿no? La diversidad de la heterosexualidad, o sea, de alguna manera están incluidos los heteroflexibles y los homoflexibles, ¿no? Entonces, por eso quise hacer, ¿no? Y los bisexuales, etcétera. Entonces, por eso quise primero decir, heterosexuales exclusivos no hay, ni homosexuales exclusivos, porque todos los heterosexuales han tenido alguna relación de afecto, cariño, amor hacia personas de su mismo sexo, sea su papá, sea su compañero del equipo de fútbol, sea quien sea. Y los homosexuales hemos tenido mucho amor, cariño y afecto a personas de sexo diferente, como pueden ser nuestra mamá, nuestras amigas, nuestras hermanas, etc. Entonces, yo quise plasmar eso en la tabla. Y quitaste el 0 y el 7. Y luego, sí, eso luego quité los números, porque dije, bueno, Kinsey menciona que hay que usar un lenguaje descriptivo y no valorativo. Y dije, bueno, en nuestra sociedad, si hay algo valorativo, son los números. Entonces, por eso puse categorías, fundamentalmente heterosexual y del otro lado, fundamentalmente homosexual, o sea, iguales. Básicamente homosexual, básicamente heterosexual, preferentemente homosexual, preferentemente heterosexual y la diversidad bisexual. Eso fue muy, muy, muy valioso y lo presentaste en el 4º Congreso Mundial de Sexología. Con todos Actualmente estoy en el libro que sale, presento otra modificación, a esa sí del expresiograma de Juan Luis Álvarez Gallú, que es el de Álvarez Gallú, pero también lo modifiqué. Primero porque le dije a Juan Luis un día y no me hizo caso, le dije, a ver Juan Luis, tú pones un nivel de fantasía siempre en erótico, que no hay fantasías no eróticas. No eróticas, claro que hay fantasías, no lo quiso mencionar. Y entonces yo lo agregué y entonces pongo 2 niveles de fantasía, uno erótico y otro no erótico, y luego lo pongo hacia abajo, las fobias. Unas son las filias y otras son las fobias. Entonces eso es lo que va a aparecer en el próximo libro de sexualidad que está publicándose por ahora, está en prensa. En ese congreso cabe mencionar que estaba John Money, y Coleman, con el cabello como yo, Eli Coleman, estaba muy joven, y John Money, Kaplan estaba, Richard Green, que trabajaba Sissy Santon Boys, ¿no? Y también estaba Master. Estaba Masters, porque ya no se sentían pareja, no se divorciaban porque existía el Instituto Masters y Johnson, pero conocimos a Masters, que además a mí me daba mucha risa porque era igualito al tío Lucas. Exacto. Estaba Masters. Y él iba acompañado de Kolodny. Y a Master le encantaba contar chistes malísimos y los contaba muy mal. Y entonces, cuando contaba un chiste, Kolodny se reía para darnos el pie de que ya se había acabado el chiste. Sí, había sexólogos tengo las memorias, las voy había sexólogos importantísimos. Había gente muy, muy, muy importante. Todo el mundo, porque fue mundial. Y fue la primera vez que el congreso se realizó en América. Y en México. Fue en México. Y estaba Javiera Hollander, que sacamos. Javiera Hollander
estuvo, ahí sí tengo que levantarme el cuello, porque cuando yo veo que estaban programando una sección sobre prostitución, había sociólogos, filósofos, de todo, y les dije a Rafael Masín y a Juan Luis, les dije, pero aquí falta alguien importante. Me dicen, ¿quién? Le digo, pues una prostituta. Y una prostituta que sepa hablar. Propongo a Javiera Hollander. ¿Tú crees que venga? Lo peor, el no ya lo tenemos. Entonces, cuando se le contactó y consiguió, se le escribió, encantada vino. Tuvo que venir por otro lado porque tenía prohibido el paso a Estados Unidos, pero además fue un ser maravilloso. De veras, una mujer con las ideas muy claras, un gran discurso, un gran sentido del humor y muy alegre. Y te acuerdas que bajamos al sótano del Museo de Antropología y nos dejaron sacar, que hay miles de piezas, bueno, no miles, hay muchas piezas eróticas de varias culturas de Mesoamérica y México, y nada más nos dejaron sacar un pene gigante de piedra. No, ese lo solicité yo, y después, cuando lo volvieron a solicitar para otro congreso, ya no estaba. Ya no estaba, pero... Yo no sé quién se lo haya llevado puesto. Medía como 10 metros, ¿verdad? 10 metros, y la foto de Javiera Hollander en el periódico era arriba de ese gran pene, ¿te acuerdas? Y luego desapareció, ¿no? Pero hay piezas maravillosas eróticas, porque en el Museo de Antropología parece que nuestros grandes orígenes no tenían erotismo, pero es muy interesante, ¿no? Así es. Ok, Javier, tu tabla es extraordinaria. Hoy en día hay una discusión con algunas personas que tú conoces donde quieren marcar solo las diversidades por deseo y no por afecto. Mira, yo pienso que primero yo no hablo de las diversidades, porque las diversidades está la heterosexualidad. Entonces, yo hablo de las diferentes tipos de sexualidades. Entonces, lo que se ha mencionado en diversidades, yo hablo de sexualidades no hegemónicas o sexualidades heterodoxas, porque no son ortodoxas, ¿no? Yo personalmente estoy en contra, por ejemplo, en el activismo del acrónimo, de la sopa de letras. A mí personalmente la sopa de letras me gusta en plato y con cuchara. ¿Sí? ¿Por qué estoy en contra? Porque tenemos muy pocas cosas en común. Y entonces el acrónimo se disuelven las demandas. Me parece muy bien que marchemos todos, cada quien con sus demandas. Y yo puedo apoyar algunas demandas trans, pero a lo mejor algunas no. Como los trans pueden no apoyar algunas demandas gays. Entonces creo que hay que reconocer que tenemos diferentes miradas. Para mí, la homosexualidad y todo esto son afectos, deseos, apetencias y tomas de posición. Por eso yo uso ahora en mi Grupo Guerrilla Gay, la palabra gay. La palabra gay actualmente está muy mal tomada, porque dicen que es toda esta visión comercial. La primera persona que utilizó la palabra gay para referirse a hombres y mujeres homosexuales orgullosos de serlo fue nada menos que Gertrude Stein en los años 20 del siglo pasado. Yes. Posteriormente, Foucault diferencia también homosexual de gay. Dice que homosexual es aquel que le gusta, desea, etcétera, personas de su mismo sexo. Gay es aquel que le gusta, es aquel homosexual que además está orgulloso de serlo, está fuera del closet y genera una cultura abiertamente desde su homosexualidad. Y en ese sentido yo tomo la palabra gay, ¿no?
pero ahí hay discusiones porque pues, obviamente somos todos pensamos de manera diferente y no vamos a coincidir en todo. No hay ningún problema no coincidir en todo. No tenemos por qué aplaudirnos como focas unos a otros. Si no estamos de acuerdo, argumentemos por qué no estamos de acuerdo. Y quién tiene la razón, quién sabe. Claro. La última palabra de la sexualidad todavía no se escribe ni se escribirá. Ni se escribirá. Javier, hoy en día muchos sexólogos, bueno, algunos sexólogos, tú sabes quiénes, están no justificando, no quiero usar esa palabra, pero todo es genético, hasta las orientaciones sexuales. Entonces los bisexuales, mitad y mitad, ¿o cómo está eso? A ver, cuéntanos. Bueno, mira, esto es otra cosa que aparece en el libro Postura, sí. que está en prensa. Lo del género ahora se ha convertido en moda. Uh-huh. Y se ha convertido en moda a partir del inglés. Y ahí empezamos con problemas. ¿Por qué? Porque gender no es lo mismo que género. En inglés, gender significa lo que en español es el sexogénero, pero agregándole las características sexuales biológicas secundarias. En español, sexogénero no incluye características biológicas de ningún tipo. Y por esa moda fue Juan Luis Álvarez Galló el que empezó a hablar ya no de preferencias sexoeróticas, sino de preferencias sexogenéricas. Y yo le dije, puede haber preferencias sexogenéricas. O sea, yo prefiero acostarme con personas que tengan el rol y la apariencia masculina, independientemente de qué físico tengan. Eso podría ser una preferencia sexogenérica, pero no es lo mismo que preferencia sexoerótica. Porque la preferencia sexoerótica es, a mí me erotizan características sexuales, es decir, biológicas, no genéricas. Dentro de los homosexuales, por ejemplo, hay al que les gustan los llenos de bola, los muéganos que les llamo yo, y ahora les llaman las musculocas, ¿no? Otras les gustan vestidas, otras les gustan delicados. O sea, pero todos están buscando la presencia de ciertas características biológicas, que pueden ser genitales, tipo de espalda, tipo de pecho, etc. Genérico es que estás buscando la apariencia social del sexo género, que eso es otra cosa. Okay. ¿Y qué piensas de esto que te decía, que las causas las están buscando en la genética? En la genética, mira, lo están buscando desde hace mucho, ¿no? Uh-huh. Siempre se ha buscado en la genética y por eso se olvidan de los bisexuales. Sí, mitad y mitad de gen, ¿no? Se olvidan de los bisexuales y luego, pero obviamente toda la sexualidad contiene un sustrato genético, claro. Toda la sexualidad, un sustrato biológico, hormonal, etcétera. Pero además hay un sustrato emocional que también tiene su sustrato biológico y un sustrato social y un sustrato histórico y un sustrato experiencial, lo que uno va descubriendo. Entonces, buscarle solamente la causalidad genética es reduccionismo puro y duro. Y biologicismo. Es simplismo. Uh-huh. Porque ahora así se está argumentando. Bueno, siempre se ha hecho, básicamente es así, porque justamente han sido biólogos y médicos los que se han apropiado de la sexualidad. Por eso ahora ya le llaman Asociación Mundial de Salud Sexual. Salud. Y si estás enfermo, no. O sea, y si no hay enfermedad, si no hay nada, ¿por qué salud? Meter el punto de salud lo exigió la OMS para darle reconocimiento. ¿Y quién es la OMS? Los médicos. Yo nunca hablo de salud sexual. Pues salud sexual
puede haber gente, todos estamos enfermos de algo, de algo. A veces ni sabemos que existe la enfermedad, pero la tenemos. Entonces yo hablo de sexualidad. Y de hecho Paco Delfín utiliza un término que es incluso mejor que el de sexología, que es sexualogía, el estudio de la sexualidad, porque sexología sería el estudio exclusivamente del sexo, que sería lo biológico. Así es, así es. Maestro, usted escribió el libro, un capítulo en un libro sobre el homosexual ante la sociedad enferma. Este era el libro, y el capítulo que usted escribe es la antropología frente a la represión y el prejuicio. ¿Qué nos puede platicar de esto? ¿Cómo es esta visión de la represión y el prejuicio? ¿Cómo se fue dando en las diversidades esta represión? Bueno, justamente ese es mi primer artículo como activista gay. Ese artículo lo escribí en España, porque ese libro se publicó en España. Lo publicó un amigo mío mexicano, de origen español, que pretendía que escribieran la mitad de autores españoles y la mitad de autores mexicanos, pero los mexicanos no respondieron nunca a sus cartas, y pues yo, porque estaba allá, publiqué eso. Publiqué eso porque yo me acababa de... el primer trabajo que yo firmo sin el aval de mis profesores, ya como profesionista. Y estaba yo muerta de miedo. Creo que me tardé una semana en escribirlo, pero me tardé como 20 días en entregárselo a mi amigo, ¿no? ¿Y por qué lo hice así? Porque justamente pensé que la antropología era un buen ángulo de aproximación al problema de la represión y el prejuicio. Porque el prejuicio es una manera de ver al otro sin un juicio racional, crítico y sin conocimiento. Eso es el prejuicio. Hay prejuicios positivos y negativos. Decir que todos los homosexuales son una maravilla es un prejuicio, porque hay unos homosexuales que son verdaderamente abominables. Entonces, prejuicio tiene estos dos valores. Y la represión es justamente como las fuerzas del poder de una sociedad tratan de hundir, de desaparecer, de desacreditar a cierto grupo. En este caso me estaba refiriendo a los homosexuales, pero están los judíos, están los gitanos, están los negros, están los chinos. La represión se ha dado a todos aquellos que de alguna manera molestan o quieren dejar quietos. En esa medida me pareció que era importante. Cuando me dice mi amigo, a ver si escribes algo, pues yo escribí eso y se lo dije, si te funciona para el libro, me dará mucho gusto. Si no, con toda confianza me dices, tu artículo es una porquería y no te lo voy a publicar. Y luego me dijo, no solamente me funciona, sino que funciona perfectamente para abrir el libro, que sea el primer capítulo, ¿no? Sí. Y esa fue mi primera experiencia como activista y como profesional, y publicando además en nada menos que en Tusquets. Nada más, o sea, Tusquets. Javier, una pregunta de cajón, pero es bien importante, porque estamos en una pandemia por un virus que se llama COVID, y todo el tiempo me ha recordado la lucha que tuvimos que hacer contra el VIH-Sida y sus semejanzas y no semejanzas, que fue una lucha durísima y que era muy política porque hubo mucha exclusión, mucho castigo, ¿no? Y era como repartir condones increíbles, millones y millones, y no nos dejaron. Y ahora era cubrebocas desde que empezó todo en China. ¿Cómo lo relacionas esto que tuvimos que hacer y que se hace hoy en día? Mira, yo lo relacionaría en diferentes formas. Generalmente, siempre que hay
epidemias o pandemias, lo primero que se hace es buscar un culpable. Siempre, sí. En el SIDA fuimos los homosexuales. En esta América. fueron los chinos, ¿no? Sí. En otras han sido los mexicanos, porque dicen que el H1, etcétera, es mexicano. Luego está la gripe española. Casualmente en España fue donde menos casos hubo, ¿no? La gripe española, sí. De la gripe española. Entonces, la gran diferencia que son epidemias todas, ¿no? Y con el COVID tiene una característica que son virus. Y eso lo hace más difícil porque los virus mutan. Pero además, a este se le ha dado tanta importancia porque se transmite simplemente por estar hablando sin cubrebocas. Como el SIDA se transmitía por estar gozando, es decir, cuchiplanchando, entonces no se le dio tanta importancia. Eso es lo que ha dicho para algunos de por qué no se ha sacado la vacuna del VIH, por qué no se hizo la vacuna, justamente porque era a los otros, ¿no? Era a los perversos que andan ahí cuchiplanchando. En realidad, el virus del VIH tiene una mutabilidad, es decir, cambia muchísimo más rápido que el coronavirus. El coronavirus tenemos ya la variable sudafricana, tenemos la variable inglesa, tenemos la variable de Brasil, y van a surgir otras. Parece que en Jalisco surgió otra también, pero no son tan fuertes las variables, porque y las vacunas, si una vacuna no responde a todas las variables, o sea, no te sirve de nada. Exacto, y también llegó para quedarse, igual que el otro. Y esta llegó para quedarse. Igual que A todos nos va a dar COVID en algún momento de la vida. Así es, así es. Se buscó la inmunidad de rebaño, pero la inmunidad de rebaño es hasta que el 70% de una población tenga anticuerpos. Ahora, ¿cuánto duran los anticuerpos? No olvidemos que el VIH también produce anticuerpos y hay reinfecciones. Así es. También puede haber reinfecciones del coronavirus. Las hay ya. Entonces, hay estas diferencias, son semejantes porque son padecimientos virales, retrovirales además. Retrovirales. Son del retrovirus, que es todavía peor, más difícil. Pero la diferencia es que el SIDA, VIH-SIDA es por relación sexual, Y fluido, el sangre. placer, no por ir a comprar al súper, sino por el placer de andar cuchiplanchando. No solamente por eso, también por sangre, etcétera, pero eso se controló. ¿Sí? Pero el gran problema es que siempre se buscan culpables. ¿Y quién te infectó? No lo puedes saber. Es imposible saberlo. Primero porque hay un periodo de ventana entre la infección y la manifestación. Y en ese periodo de ventana pueden haber sucedido varios encuentros, tosidos o por cuchiplanches, y entonces no vas a saber cuál es. Con VIH, la única persona que puede saber plenamente quién lo infectó es aquel que haya tenido cuchiplanche con una sola pareja. ¿Sí? Muy bien. Punto. En cambio, el coronavirus, pues es porque fuiste al súper, porque te subiste a un metro, porque te subiste a un tren, porque te subiste a un avión. Por eso hay tanta preocupación. Y además está sirviéndoles a los gobiernos, eso no lo olvidemos, les está sirviendo porque es una magnífica excusa para seguir controlando. Big Brother, no en balde, Orson Orwell escribió un libro
que nos retrata en el hoy. Exacto, increíble, ¿no? Ok, pues mira, tenemos gente bien importante aquí, Esta varias Verónica, sexólogas, sexólogos, Selma González Cerratos, Verónica, Verónica, sí. gente que estuvo en AVE, Silvia Márquez, bueno, Belia Arroyo y Selma González Cerratos. ¿Te gustaría que leyéramos algunas de las preguntas que está haciendo el público? Sí. Y cerramos con lo que tú quieres, pero falta todavía. Ya no veo las preguntas. No, pues es que... El público, Claudia, las preguntas del público. Déjame entonces dejar de compartir. Ya. Así es, gracias. Bueno, de Belia, saludos, Javier y Alma, Claudia, sí, Belia, sí, formamos parte de la historia, gracias, Belia. Hay todavía quien pregunta algo muy importante, Noé Ruiz, ¿se hace o se nace homosexual o lesbiana? Bueno, siempre te dicen si el La homosexual pregunta se de... nace, yo les contesto, a ver, para ser homosexual hay que nacer, para empezar. Para ser heterosexual también Nacemos. nacemos, pero nos hacemos. Muchas veces nos hacemos idiotas, pero nos hacemos. ¿Por qué? Porque descubrimos. Hay un libro maravilloso que escribió, y muy sencillo, que se llama así justamente. Se nace, o sea, sé que es el de Siobhan McManus Guerrero. Está escrito con el nombre de Fabrizio, todavía no como Siobhan, pero es un libro que le recomiendo, porque ella es bióloga y lo analiza muy bien y pone ejemplos. Toda sexualidad, como insistía yo antes, tiene elementos biológicos y muchos de ellos son genéticos, pero no es los genes ni la hormona lo que te determina quién te va a excitar. Eso también lo aprendes. Eso también lo descubres. No solamente lo aprendes, lo descubres. Porque mucha gente dice, es que lo aprendes, entonces te lo enseñaron, entonces te están deformando. No, lo puedes descubrir tú solito. Yo me acuerdo cuando yo tenía 7 años, que yo veía las esculturas en el libro de una historia del arte de 10 tomos que tenía en mi casa. Andábamos, lo veía las esculturas griegas y me gustaba más el Apolo del Belvedere que la Venus del Milo. ¿Por qué? No sé por qué, pero me gustaba más. Fueron descubrimientos. Me parece bellísima la Venus del Milo y me parecen bellísimas muchas mujeres y muchos hombres me parecen horrorosos, pero eso es aparte. ¿Sí? Pero todo esto es aprendizajes por experiencias, aprendizajes por descubrimientos. Finalmente, no olvidemos que la vida tiene sentido si te arriesgas a vivirla. Lo importante no es encontrar, lo importante es estar abierto al encuentro. Y luego ya decides si sigues o no sigues. En ese sentido, uno nace y uno se hace. O sea, las dos cosas, la respuesta, ¿no? Pues sí, pero no es una más importante que la otra. Así es. Correcto. Gracias, Javier. Okay. Comenta Noé también, Ruiz, para muchas personas el ser gay o juntarse con personas gays se les puede pegar y consideran que es una enfermedad. Sí, bueno, si se les pudiera pegar, como la pandemia, sería una epidemia, ¿no? Imagínate. Y no hay vacuna. Más bien, más que pegarse, se puede tratar la heterosexualidad con varias cervezas. Dicen que la enfermedad de la heterosexualidad que se cura con cerveza. Tú pones borracho a un homosexual
y no se vuelve, y no se acuesta con mujeres, o casi no. Pones borracho a un heterosexual y probablemente se acuesta con otro hombre. Igual las mujeres Igual heterosexuales, pasa con las mujeres. me consta. Uh-huh. Pero, pero eso es simplificarlo también la realidad. O sea, Sí. no es una enfermedad. Se trató de ver como una enfermedad por algunos. ¿Por qué? Porque el discurso médico se quiere apropiar de la sexualidad humana. Pero tenemos desde el siglo XIX, el movimiento homosexual no surge en el siglo XX. No surge en Stonewall, en Nueva York. Antes en San Francisco hubo levantamiento de las mujeres trans, y en el siglo XIX estuvieron Ulrich, que era un jurista alemán, que fue el primero en salir del closet públicamente, y lo escribió y lo publicó, y fue en 1800, antes de que existiera la palabra homosexual, 1862. Que la palabra homosexual y la palabra heterosexual se crean en 1869. Antes de ese año no existen los homosexuales, ni tampoco los heterosexuales. Eran personas. Eran personas que deseaban, a unos les llamaban sodomitas y querían quemarlos en la hoguera. Y otros tenían hijos. Queremos compartir un PowerPoint que tenemos aquí con algunos de sus libros. Y Selma González Cerratos te manda muchos besos y abrazos. Al ratito le damos voz. Yo también. Te manda muchos besos y abrazos. Ay, perdón, voy a ponerlo desde el principio. Bueno, queremos agradecer tanto a Alma como yo su valiosa presencia, todos los aportes que nos realizó. Gracias por esta vida de sentir, hacer y luchar, Javier. Y gracias a ustedes por invitarme, y espero no haber estado demasiado mal. Porque... Ay, no, estuviste genial como siempre, y no nos da el tiempo para tantas preguntas y tanto conocimiento que tienes, Javier. Y esta me encanta, y me encanta la que te hizo tu papá, ¿te acuerdas? Y lástima que no tenemos esa foto, porque es muy bonito tu retrato. Pues sí. No sé si quiera comentar algo acerca de las fotografías. Pues si quieres pasa, yo te detengo en uno de los libros. Uh-huh. Quiero mostrarlo. Mira, está Alejandro Reza. Sí. Anterior a ese. Otro. En este breviario de una J no es un libro académico. Tiene dos secciones. Una es de poemas pornos gays, y el primero es firmado Flor de Invernadero, que es una burla, un juego, riéndome de la vejez. Es una loca que entra a bañarse y descubre que tiene una cana en el pubis y se vuelve histérica. Y me acuerdo que cuando lo leyó Paco Delfín, un día puso en Facebook: voy a demandar al autor de esta obra porque todavía me duele el estómago de tanto reír. Es un libro que me publicaron en Guadalajara, y agradezco muchísimo, en una editorial que por desgracia ya desapareció, que es La Décima Letra. La décima letra es la J, precisamente. Sí, también está Osmar de Guadalajara, Ninel. Bueno, tienes a mucha gente que conocemos muy bien. ¿Qué más, Javi, de tus libros? De las fotos? Este es el de Comportamiento a través de Alicia, que es, digamos, mi obra más importante, y de ese se ha derivado, por ejemplo, este otro de Imperativos y Atmósferas, y de esto empiezo a escribir un libro por cada imperativo, que son 4,
Ya escribí el de sexualidad, que está en prensa, y ahora estoy escribiendo el imperativo de territorialidad, que también espero hacer modificaciones al concepto de territorio a nivel comportamental. Ok. Luego, una historia sociocultural de la homosexualidad, nota sobre un devenir silenciado. Este libro lo escribí a partir de unas notas, por eso se llama así, por eso es el subtítulo, que yo tomé porque Juan Luis Álvarez Gallú me pidió para un taller que yo diera la clase de historia de la homosexualidad. Y entonces me puse a buscar en una época en que no aparecía en casi ningún libro, porque este libro lo terminé de escribir en 1982, y saqué una serie de notas para dar esa clase. Pero eran muchísimas. Y un día dije, ¿y si reúno todas estas notas en un libro? Y entonces creé este libro que originalmente se llamaba La historia más loca jamás contada, pero en la editorial Paidós decidieron cambiarle a una historia sociocultural de la homosexualidad. Y Semánticas Homosexuales es otro libro que me tardé muchísimos años en escribir. Lo empecé a escribir en 1992 con una serie de ensayos y reflexiones en torno a algunos aspectos sobre la homosexualidad. Y entonces fue ya en 2000 y pico, después de la publicación de una historia sociocultural, que aprovechando un padecimiento que tuve en las piernas y que el médico me mandó 15 días a la cama, lo concluí, lo logré armar y me lo publicó el grupo, el INA. Y hablo, hay varios aspectos, hablo del closet, hablo de la historia del movimiento, de la historia del activismo, y también hablo algunas cuestiones sobre la homofobia y sobre la sexualidad en general, la homosexualidad en particular. Pues queremos darle las gracias de parte de Hijas del Viento y invitar a todos para que estén atentos a nuestros talleres, que vamos a tener un taller sobre restaurar el lienzo de vida, resignificar los duelos con Alma y conmigo, y pues a cada jueves que estamos teniendo, pero hoy es el homenaje y el honor que tenemos de haber recibido a esta personalidad, a Javier, con nosotras. Muchas gracias, Javier, de verdad, por todo lo que nos ilustras, por tu caminar, por tus luchas, por tu poesía, por tu arte. También dinos dónde podemos también leer algo sobre tu poesía, que es muy interesante y valiosa. No la he publicado más que la poesía esta porno, pero que ya creo que se acabaron los... Pero la otra poesía la estoy publicando en Facebook, pero la estoy reuniendo y no sé si algún día salga. También ya terminé mis memorias, no sé si algún día se publiquen o no. Están en revisión en una editorial, pero quién sabe si se publiquen, ¿no? Me encanta escribir, o sea que por eso no me detengo. Afortunadamente, y tienes el tiempo y todo, y ese cerebro maravilloso. Javier, pues es un homenaje a tu persona, a tus aportaciones en el mundo del gay, la lesbiana, el bisexual, de las diversidades y de la sexología y del activismo, porque mucha gente te presenta, es activista y su currículum es enorme, ¿no? Es algo más que un activista, es muchas cosas, Javier, es un artista, es un intelectual, es un sexólogo o sexología, ¿no? Y ha aportado cosas maravillosas al mundo de la sexología, hoy salud sexual, pero de la sexología y de las diversidades. Y bueno, tantos años de las marchas que fueron muy políticas, ahora son como carnavales, como que se les ha olvidado muchos derechos y demás. Y bueno, queremos entregarte, aunque sea virtualmente, ya lo haremos alguna vez con esas grandes fiestas maravillosas que hacías en casa, de máscaras y plumas y demás, y de disfraces, pero un ramito de flores azules rojos virtual, y algún día lo haremos personalmente
allá en tu casa. Gracias a ustedes Oaxaca. y saludos a todos. Besos. Besos grandes, grandes, grandes. Hay muchos comentarios y preguntas. Yo creo que sí podemos